Hermanos, hoy nosotros seguimos estudiando los atributos de Dios, sus cualidades, y estas características de Dios se dividen en dos. Estos atributos que son la perfección de Dios, las perfecciones de Dios en Dios, se dividen en atributos incomunicables, son los atributos que pertenecen solamente a Dios, y están los atributos comunicables, aquellos que Dios comunica a aquellos que reciben imago Dei, su imagen y semejanza en sí. Entonces hay cosas de Dios que Él se comunica con nosotros. Por ejemplo, hoy vamos a estudiar la sabiduría de Dios, y nosotros podemos y debemos buscar la sabiduría de Dios, porque Dios se la comunica a nosotros. Dice Santiago en el capítulo 1 que nosotros debemos pedir del alto la sabiduría de Dios. ¿Y qué es sabiduría? Es hacer lo que es correcto en todas las esferas de la vida. Por lo tanto, les invito hoy que abramos la palabra de Dios una vez más en el mismo texto del inicio, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, desde el versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33 a 36. Así nos dice la palabra de Dios: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén y amén. Oremos una vez más. Padre, bendice en esta mañana a tu pueblo. Gracias porque tú eres el Dios que se autorrevela en tu palabra y por medio de tu palabra. Bendice a tu iglesia hoy, Señor. Abre nuestro entendimiento y corazón. Que tu Santo Espíritu, Dios, actúe en medio nuestro. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el año 2009, la revista Times en Estados Unidos publica los 10 pensamientos más extraordinarios que más influenciaron el mundo y que siguen impactando vidas hasta los días de hoy, siglo XXI. El único pensamiento religioso de los 10 que estaban presentes, ellos llamaban el neocalvinismo. Neocalvinismo para ellos eran de los 10 pensamientos más impactantes en la historia de la humanidad, que más influencia trajo en la historia, no solamente en el pensamiento moderno, pero desde el siglo XVI. Y el neocalvinismo para ellos, esta manera de reavivar el pensamiento reformado en los días actuales. El calvinismo es como un sinónimo prácticamente de lo que es el pensamiento reformado y de lo que es iglesia reformada. Si tú no sabes qué significa o no conoces las herencias de la teología reformada, que
obviamente está vinculada, está bajo la autoridad de las Escrituras. Y yo diría que el pensamiento reformado es el pensamiento que más se acerca a una búsqueda por la fidelidad y aplicación de las Escrituras, que toma en serio lo que es la palabra de Dios. Por eso la primera bandera levantada es sola Escritura por los reformadores. Ahora, tener un conocimiento profundo de las Escrituras o de las doctrinas de la gracia debe llevarnos a una práctica sana. Por ejemplo, el texto que nosotros acabamos de leer es el final de una sección en que Pablo escribe del capítulo 1 hasta el capítulo 11 las maravillas del Evangelio de Dios en el plan redentivo para la salvación de los elegidos de Dios. Y él comienza a recorrer la historia desde la eternidad hasta la línea del tiempo y hablando acerca de doctrinas extraordinarias de la gracia de Dios. Y él llega un momento que él termina la sección teórica que va del capítulo 1 al capítulo 11 y él tiene un momento de adoración profunda delante de Dios. Lo que queremos decir que conocer verdaderamente las doctrinas y la palabra de Dios no debe mantener solamente estos conceptos en la mente, porque si se queda solamente en la mente nos torna legalistas o hipócritas. El verdadero conocimiento de las doctrinas de la gracia del Evangelio debe llevarnos a una profunda adoración y alabanza a Dios. Debe llevarnos a ponernos de rodillas delante de Dios con lágrimas en los ojos, a decir como Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero a él para que le fuese recompensado? Porque de él origen, por él mantenimiento y para él dirección, finalidad de todas las cosas. Para él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando conocemos verdaderamente a Dios, somos llevados a una experiencia de profunda adoración y quebrantamiento delante de Dios. El texto que acabamos de leer y recordar una vez más es una doxología. La palabra doxo o doxa en griego significa gloria. Entonces aquí doxología es un momento en que Pablo está exaltando la gloria de Dios al reconocer el ser de Dios, al alabar la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la incomparabilidad de Dios, los decretos eternos de Dios, los planes de Dios, porque Pablo va a hablar de manera sistemática del capítulo 1 al 11 y va a hablar de una manera impresionante. Y este hombre que tuvo experiencias extraordinarias con Dios es el mismo hombre que ahora se pone delante de Dios en adoración profunda, adoración con conocimiento, adoración que va más allá solamente de emociones vacías, sino cuando todas las facultades son llevadas cautivas por el conocimiento de Dios, por el poder del Espíritu Santo que nos pone con fuego en el corazón y que nos hinca delante de los pies de Dios y nosotros decimos: Dios, no hay nadie que se compare a ti. Eres incomparable. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. No podemos acercarnos a este conocimiento tan insondable. Y estamos hablando de Pablo. También los estudiosos dicen que aquí hay una canción, un cántico con 3 estrofas.
La primera va del versículo 33, es solamente versículo 33. La segunda está en el versículo 34 y 35. Y la tercera, versículo 36. Todos que tienen una visión gloriosa de Dios le adora y le canta alabanza. Alguien dijo que la carta de Pablo a los romanos es la cordillera del Himalaya de la revelación de Dios. Y algunos predicadores dicen que es la cordillera del Himalaya, la epístola de Pablo a los romanos, este texto del versículo 33 al 36 es el topo del Everest, porque es el momento en que Pablo se detiene para adorar verdaderamente a Dios. ¿Cuál fue la última vez que tú adoraste a Dios con conocimiento y con todo tu corazón, con todas tus facultades? Quisiera compartir con ustedes hoy acerca de la incomparabilidad de Dios y sus planes eternos. Dios es incomparable y Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Dios jamás trabaja con plan B. Él tiene un plan y este plan es perfecto. No podemos entender, no tenemos todas las respuestas. Nos acercamos a Dios como mentes finitas, afectadas por el pecado, aún los redimidos, sin comprender plenamente la mente de Dios. Y nuestra esperanza está en la misma certeza que estaba en el corazón de Pablo cuando dice: hoy yo veo en parte, pero llegará un día que veremos cara a cara y yo conoceré como soy conocido, es decir, de manera plena. Yo pido permiso para compartir algo personal. Vengo de una familia que lidiaba con ocultismo, con tinieblas, con oscuridad, y que el Señor hizo una obra de maravillosa gracia, de redención, y fue alcanzando personas y personas. Yo fui uno de los primeros, quizá el segundo. Y después Dios hizo una obra maravillosa y fue salvando muchos. Yo no sé explicar cosas. Yo no sé explicar a mi primo que se convirtió, que tuvo un hijo maravilloso, hermoso, amoroso, con síndrome de Down, y que falleció tempranamente. Y que tuvimos que consolar su corazón. Y él, convertido al Señor, dijo: Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Los planes de Dios son perfectos. Y yo no sé explicar a Juliano, mi primo, porque en esta madrugada su hermana, que es 2 años mayor que yo, falleció de la nada, cuando 3 semanas había nacido su primera nieta. No sé explicar, pero él se levanta una vez más y ella se convirtió también. Y durante algunos años dieron un testimonio de la fidelidad de Dios y fue llevando otros y otros al conocimiento de Dios. Yo, tú, nosotros no tenemos respuesta para todas las cosas, pero somos invitados a confiar en un Dios sabio. Él sabe lo que hace. Él conoce el fin de todas las cosas, los procesos que nosotros no conocemos. Es demasiado para nosotros, pero podemos decir como la mujer que perdió a su esposo y a sus hijos en un accidente: Señor, yo sé que ninguno de tus planes pueden ser frustrados. Aún con pérdidas y con dolor, yo te seguiré siempre, Señor. A pesar de no saber todo,
y saber muy poco. Este texto nos habla de por qué Dios es incomparable. Y yo quiero compartir con ustedes. Primeramente, Dios es incomparable. Mira el versículo 33 del capítulo 11. Primero, Dios es incomparable en sus riquezas. Versículo 33. La riqueza de Dios le permite ejecutar sus planes. Porque Él tiene todos los recursos del universo. Porque Él tiene todas las cosas. Todo lo que Dios propone, Dios lo hace. Porque Él tiene la última palabra. Él tiene todo poder. Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Él llamó a la existencia todas las cosas por el poder de su palabra. Y es por eso que Pablo dice, oh profundidad de la riqueza de Dios. Entonces Dios en su sabiduría hace todas las cosas conforme sus decretos eternos, y Dios tiene todo lo que Él necesita para ejecutar sus planes. Su riqueza le proporciona eso. Por eso Él es incomparable. Nadie en el mundo tiene los recursos para hacer lo que quiere. Por eso Dios es omnipotente. Los atributos de Dios se conectan, porque Dios puede todas las cosas. Entonces ahora Pablo está alabando a Dios por la riqueza de su sabiduría, de su conocimiento, de sus atributos, de su gloria, de su ser. Y aquí Pablo está recordando una cita de Job, capítulo 41, versículo 11, cuando dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién tuvo que prestarse cosa a Dios? Nadie, porque Él tiene todo. Él tiene todo. No hay nada que Dios no tenga. Esta palabra que riqueza significa abundancia. No es solamente un adjetivo de la sabiduría de Dios, como está traducido ahí en Reina Valera 1960, que dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es un sustantivo que ya fue utilizado por Pablo en el mismo capítulo 11. Y está hablando de la riqueza, de la independencia, de la abundancia del poder de Dios. Mira lo que dice David. A sí mismo se alegró David en 1 Crónicas capítulo 29, versículo 11, 14. Y asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, David, bendito sea tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Todo es de Dios, la riqueza de Dios. Después, Pablo dice que Dios es incomparable en su sabiduría. En el mismo versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. La palabra sabiduría es Sofía, que significa habilidad para resolver conflictos, tomar decisiones, llevar a cabo planes. En el ámbito humano, esta capacidad para decidir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y que Dios no tiene sabiduría, es la propia sabiduría. La sabiduría emana de Dios. Piense en la sabiduría de Dios en la creación, compleja, extraordinaria.
multicolores. Piensa en la sabiduría de Dios en la caída, hasta en la caída. Piensa en la sabiduría de Dios en la redención. Piensa en la sabiduría de Dios en la renovación. Piensa en la sabiduría de Dios en la restauración de todas las cosas. Piensa en la sabiduría de Dios en la glorificación. Hay tantas cosas que son insondables. Por ejemplo, la existencia del mal, sin que Dios sea el autor del mal, el autor moral del mal. ¡Qué sabiduría! Piensa en que Dios elige un pueblo pequeño, pastoril, tribal, seminómades, para hacer una alianza con este pueblo, y que este pueblo será la descendencia del Mesías. ¡Qué sabiduría! Piense cómo Dios fue capaz de justificar injustos sin tornarse injusto. ¡Qué sabiduría! Piense en un Dios que decidió hacerse hombre para pagar la deuda del hombre, para llevar a los suyos a vivir en un nuevo paraíso superior al primero. ¡Qué sabiduría de Dios! Piense, hermanos, en un Dios que en la eternidad planificó su propia muerte en la cruz. Locura para muchos, pero para Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, sabiduría de Dios. Piense, hermanos, en un Dios que se encarna y que se hace siervo y que asume la naturaleza humana y que sufre todas las angustias de la naturaleza humana sin pecar, convirtiéndose en el único capaz de hacer nuestra redención hasta llegar a la cruz y a entregar su vida en la cruz por nosotros. ¡Qué sabiduría! Piense en cómo Dios sabio es 100% soberano y a la vez dejando al hombre 100% responsable por todas sus acciones, sin contradecirse. ¡Qué sabiduría! Piense por qué Dios decide salvar a los hombres y no a los ángeles. No tengo idea. Sabiduría de Dios. La centralidad de Cristo sobre todas las cosas. El Padre hizo convergir en Él todas las cosas. Piensa en la inspiración, en el registro de las Escrituras, donde Dios se revela y revela sus planes. ¡Qué sabiduría! Dios es el único Dios sabio, entendido. La sabiduría de Dios revelada en los versículos de 1 a 32 motivaron a Pablo a estallar en una expresión de profunda alabanza. Essa doxología que estamos estudiando es una respuesta adecuada no solamente de los planes futuros de Dios hacia un pueblo que es Israel, sino a toda la discusión de Pablo acerca de la justificación por fe del capítulo 1 al capítulo 11. El propósito de esta carta es presentar el Evangelio. El Evangelio que Pablo habla en el capítulo 1, que es el poder de Dios. Y ahora Pablo descortina, inspirado por Dios, la revelación que los misterios guardados en silencio
de manera secreta en los tiempos eternos, ahora se manifiesta por medio de Jesucristo, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Sabiduría de Dios. Fuimos alcanzados por los planes eternos de Dios, porque nos amó. Sabiduría de Dios. Y esta sabiduría de Dios nosotros la vemos, mira, Daniel capítulo 2 versículo 20, Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. La sabiduría eterna de Dios. Efesios capítulo 3 versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, a los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La sabiduría de Dios se manifiesta en este plan perfecto que tiene Dios para mí, para ti y para su iglesia. Otra vez, en el Catecismo Menor, pregunta 4, ¿qué clase de ser es Dios? Respuesta de los teólogos de Westminster: Dios es espíritu, es infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría y poder. Dios es eterno en su sabiduría. El Salmo 104, versículo 24: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Isaías 28, 29: la tierra está llena de sus beneficios. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría. Isaías 28 y 29. Hermanos, quiero terminar haciendo algunas aplicaciones acerca de la incomparabilidad de Dios en su riqueza y en su sabiduría. Primero, toda teología, todo arcabouço teológico, todo conjunto de doctrinas que tiene una determinada iglesia debe llevarnos a adorar a Dios, a una doxología, porque senão no sirve para nada. No puede ser árido o seco, tiene que inflamar nuestros corazones. Por eso Pablo dice: a Él sea la gloria por los siglos. Segundo, tú y yo no podemos entender la mente de Dios. Por lo tanto, el camino no es cuestionarlo sino tener sabiduría y madurez para descansar en la sabiduría de Dios. El conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, se refiere al entendimiento todo inclusivo y exhaustivo de Dios. La sabiduría habla de disponer y adaptar todas las cosas para el cumplimiento de sus santos propósitos. Yo te quiero decir lo siguiente: tú y yo sabemos que Dios es eterno, sabio, que no falla, que no se equivoca. Por lo tanto, hermano, hay un llamado de Dios hoy para que tú y yo descansemos en su sabiduría y tengamos paz. Paz. Porque todo está bajo la mano de un Dios sabio. Confía. Y esta sabiduría nos lleva a entender que Él es la fuente de Él. Él es el sustento y por Él. Y Él es el propósito. Y para Él son todas las cosas. Todo es de Él. Todo es por Él y todo es para Él. Dependemos del Señor para todo. Eso debe generar en uno humildad. Somos siervos y no somos el centro del universo. Él lo es. Nosotros servimos a sus propósitos. Confiamos
en sus planes eternos. Por fin, quiero tomar aquí dos expresiones latinas que yo compartí con ustedes en 2017, cuando estábamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante. Primero, se queda muy conocido el término carpe diem, que se hizo muy famoso después de la película Sociedad de los Poetas Muertos. Es una frase en latín de un poema de Horacio que tiene como sentido principal algo como: cosecha el día, aprovecha el momento, o viva la vida, desfrute del momento, no permita que pase. La búsqueda de dar un sentido a la vida, vuelta hacia el placer inmediato, el hedonismo, sin miedo del futuro. Después de todo, para ellos la vida es breve. Y dice: aprovecha el momento, haz lo que te dé las ganas de hacer. Pero hay otro concepto redimido que nos representa, que se llama corandeo. Es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, confiando en su eterna y sabia sabiduría. Non carpe diem, corandeo. Vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios, confiando siempre en su sabiduría. Vamos a orar. Oremos. Pónganse de pie, hermanos, ya que vamos hoy a dar gracias a Dios. Estamos aquí hoy día también para celebrar los planes eternos de Dios, sus decretos, y recordar el sacrificio de Cristo. En su infinita sabiduría, Dios proveyó su iglesia de los sacramentos, sabiendo que necesitamos ver, sabiendo que es didáctico, y sabiendo que no es solamente un recordatorio, un recuerdo, la Santa Cena, sino Cristo presente espiritualmente para fortalecer a sus hijos. Padre Santo, hoy queremos exaltar tu sabiduría eterna en los planes eternos y cómo eso impacta nuestras vidas, Señor. Hay una forma de vivir adecuada que tiene que ver con el reconocimiento de una manera de ver las cosas bajo la cosmovisión cristiana y bajo la sabiduría divina. Y es por ello que este pensamiento bíblico, que nosotros llamamos también de pensamiento reformado, ha impactado el mundo y ha transformado el mundo. Y hoy somos agentes de este pacto. En las escuelas, en las empresas, en la casa, en la ciudad, en el vecindario, en las reuniones, en la iglesia, en los ministerios, en la vocación, en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Somos representantes tuyos. Y hoy, como pueblo tuyo, exaltamos tu sabiduría, Señor. Bendícenos ahora en la participación de los elementos, en la administración de la Santa Cena. Bendice al cuerpo, bendice a tu pueblo, fortalece al debilitado, anima al desanimado, sana al enfermo, Señor, y restaura a aquel que está alejado de ti, Señor. Convierte a aquellos que todavía no te conocen. Clamamos estas cosas por el nombre de nuestro Rey, que vive y reina por toda la eternidad, nuestro Señor Jesús. En su nombre oramos, Señor. Amén y amén. Tomen asiento. Quiero invitar a los presbíteros que pasen adelante. Vamos